Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. La palabra de Dios nos llama a nosotros como cristianos a ser sal y luz en un mundo que está en tinieblas, pero al mismo tiempo nos llama a ser apartados y separados de Dios para Dios. Y en base a este conflicto de principios que parecería existir, una esposa nos pregunta: ¿está bien que los mejores amigos de mi esposo sean incrédulos? Biblia, matrimonio, familia. Firme sobre la roca, con Fausto González. Y esto es algo que vemos con mucha frecuencia dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia cristiana. Y es que vemos personas que se denominan cristianas, pero que parecería que aman más al mundo que a la iglesia, que aman más al mundo que al reino de los cielos. Y yo sé que es un tema complicado porque no es algo blanco y negro. Y tenemos lo que la Biblia llama libertad cristiana, en la que el Señor, en la gracia que hemos recibido, la salvación por gracia y no por obras que hemos recibido, nos da esa libertad de poder elegir y discernir qué conviene y qué no. Pero vemos algunos hermanos y hermanas en la congregación que parecería que les gusta mucho las cosas del mundo y esa forma de vivir, ese estilo de vida que tenían antes de llegar a los pies de Cristo, antes de experimentar una conversión y ahora ser parte de la iglesia, del reino de los cielos, del pueblo de Dios. Entonces, yo creo que la pregunta de la esposa es válida y la oímos con mucha regularidad. Y debemos preguntarnos, a la luz de esta pregunta, yo quiero que nos autoexaminemos, cada uno de los que estamos aquí escuchando esto y viendo esto, para ver dónde estamos. Pablo nos recuerda y nos motiva a examinarnos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. Entonces, yo sé que hay posiciones diversas, hay algunos que vienen de un trasfondo muy conservador, que si ahora tú haces ciertas cosas o vas a ciertos lugares, ya cuestionan tu estado espiritual, porque ellos entienden que un cristiano no hace eso ni va a esos lugares. Hay otros que están en una posición más abierta, por decirle de alguna manera, y ellos entienden que eso es parte de su libertad cristiana y que su conciencia está en paz delante de Dios y que la Biblia no se lo prohíbe, que no hay ningún impedimento bíblico que le prohíba no hacer tal cosa o no ir a tal lugar. Pero, ¿dónde estamos nosotros en medio de esta controversia, de esta discusión? Porque verdaderamente la Biblia nos llama santos, santos separados por Dios, para Dios. Ya no somos del mundo, hemos sido sacados del mundo y Dios nos ha separado para sí, para ser parte de su familia. Nos ha adoptado, dice la palabra, y ahora le pertenecemos no al reino de este mundo, sino al reino de los cielos. Y eso se debe ver en nuestra manera de vivir, en nuestras preferencias, en nuestras convicciones, en las cosas que queremos y que no queremos, que deseamos y no deseamos, las cosas en las que participamos y en las que nos abstenemos de participar. Entonces, yo creo que a la luz de esta pregunta es una buena ocasión para autoexaminarnos y ver bien dónde están nuestros afectos. Si ha habido una regeneración en mí, si ha habido un nuevo nacimiento, que lo que significa es que el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, ahora viene a morar a mí, y ahora la naturaleza de Dios está en mí, mis afectos, mis preferencias, mis gustos deben verse alterados, porque ya no soy yo 100% hombre caído, pecador. Sí, seguimos siendo pecadores y ese es el gran dilema. Pecadores, pero santos. Santos, pero aún pecadores. Pero como la naturaleza de Dios ahora está en mí, debe haber evidencias en mí de que ahora Cristo es lo primero en mi vida.
Debe haber esas evidencias. Y entonces, a la pregunta de la esposa, cuando un hombre o una mujer, sus mejores amigos, sus personas con las que él comparte más tiempo, no son cristianos, no tienen a Cristo como Señor y Salvador y Rey, ¿cómo van a ser esas conversaciones? ¿Cómo van a ser esos tiempos juntos? ¿Qué se va a hablar? ¿Qué se va a hacer? ¿A qué lugares van a ir? ¿Cuáles van a ser los temas que van a estar tratando? ¿De qué se van a reír? ¿De qué van a llorar? Es decir, la palabra nos dice también en 2 de Corintios que no podemos estar en yugo desigual los creyentes con los incrédulos. Y aunque aplicamos esto, lo hemos dicho antes, especialmente en el contexto del noviazgo y del matrimonio, esto aplica a todas nuestras relaciones. Si yo me digo ser cristiano, pero ahora mis 3 mejores amigos son incrédulos, yo tengo que ver qué está pasando ahí. ¿Por qué siento esa afinidad con ellos todavía? ¿Por qué ellos para mí todavía son tan atractivos? Yo deseo estar tanto con ellos. Por otro lado, y no quiero desconsiderar esta parte, y como decía en la introducción, somos santos y separados de Dios para Dios, pero es ese Dios que nos ha llamado y nos ha salvado y nos ha separado para Él, nos llama a ser sal y luz en un mundo que está en tinieblas. De manera que ahora como creyentes no estamos llamados a escondernos en una cueva y no salir de ahí, o dentro de los confines de nuestra iglesia local. Estamos llamados a llevar el evangelio a otros, estamos llamados a ser sal y luz en la oscuridad de muchos que no tienen a Cristo. Estamos llamados a compartir el testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Pero ahí es que yace la sabiduría y el discernimiento que debemos tener y pedirle a Dios a través del Espíritu, que nos ayude a entender cómo se va a ver ese balance. Sí, yo debo ser proactivo e intencional en compartir mi fe con otros que no conocen al Señor en la medida que Dios me abra oportunidades para yo hacerlo. Pero yo no debo hacer o permitir que estas personas que están en oscuridad sean las personas con las que yo comparta más. Porque van a pasar 2 cosas. O tú los estás influenciando con la luz y estás brillando tu luz a su oscuridad, o ellos están ocultando tu luz con su oscuridad. Y casi siempre, mis hermanos y hermanas, eso es lo que vemos. Vemos a disque creyentes, a personas que se denominan cristianos, muy involucrados con incrédulos. Y ellos por lo general vencen, son vencedores porque ellos son más fuertes, con sus bromas, sus chistes, con sus malas palabras, con su bebedera, con sus prácticas como teníamos tú y yo cuando no teníamos a Cristo. Y ahora esta ovejita o este cristiano se deja rodear y oscurecer por la oscuridad de estas personas. Entonces esa es mi exhortación a ese esposo de esa hermana que nos escribe y a todos nosotros, que evaluemos en realidad si hemos nacido de nuevo, si somos verdaderamente cristianos, porque de ser así no es una fe intelectual, no es algo de lo que yo me he convencido o de lo que me han convencido a mí, no es un cambio de práctica, ahora yo voy a la iglesia, ya creo que soy cristiano y acompaño a mi esposa. No, es saber si verdaderamente yo he experimentado una regeneración, un nuevo nacimiento, si yo he sido convertido a Cristo, si la palabra de Dios ahora domina mi mente, mi corazón, mis acciones. Aunque yo vaya a este lugar y hable con esta persona y oiga tal canción, eso no se trata de eso. Se trata de ver si ahora hay una mente nueva y un corazón nuevo en mí que me da el Espíritu Santo de Dios que ahora mora en mí. No es porque un día decidiste, no es porque un día dijiste que sí, no es porque un día pasaste al frente, hiciste una oración. Es porque ha habido una obra sobrenatural. La llegada, la entrada del Espíritu Santo de Dios a tu interior, que ahora empieza a invadir y a apoderarse de todo lo que eres tú. Yo estoy seguro que esa persona que experimenta ese nuevo nacimiento no va a tener como sus personas más cercanas a personas que no comparten esa fe. Pablo lo dice en 2 de Corintios 6, 14, 15, 16, porque ¿qué en común tienen la luz con las tinieblas? El diablo con Dios, el bien con el mal.
No, no. Sí, ahora yo tengo compañeros de trabajo que no son creyentes, tengo familiares que no son creyentes y yo trato de alcanzarlos con oportunidades que Dios abre para mí en ese sentido. Pero esas no son las personas con las que yo voy a compartir la mayoría de mi tiempo y con quien yo voy a desear querer estar todo el tiempo. De manera que esta esposa yo creo que está clara en su inquietud. Y ojalá que su inquietud sirva para inquietarnos a todos en cuanto a este tema y podernos examinar y ver si verdaderamente estamos en la fe. Porque si la conclusión es que no lo estás, pues ahora tienes ahí un motivo de oración que va por encima de cualquier otro. Y es que el Señor en su misericordia puede alcanzarte. Si este tema te fue de beneficio, si tienes alguna idea de otros temas que te gustaría que tratáramos, déjalo ahí en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal de Radio Eternidad de YouTube para que te lleguen las notificaciones y nos vemos pronto en una próxima entrega de Firmes sobre la Roca. Dios te bendiga. Biblia, matrimonio, familia. Firmes sobre la Roca con Fausto González.